esa fase ya ha comenzado, a juzgar por lo sucedido esta noche en Teherán, donde Estados Unidos e Israel han lanzado el bombardeo más duro desde el inicio de esta guerra, según dicen los propios vecinos de la capital de Irán. Se desconoce el número de víctimas producidas por esos ataques, que también han alcanzado ciudades como Nayaf o Asfahán y que han alcanzado objetivos militares, pero también civiles. En este tiempo de guerra, según la Media Luna Roja, los ataques de Estados Unidos e Israel han causado más de 1.300 muertos, de los cuales 181 eran niños. Irán, por su parte, sigue respondiendo, como lo viene haciendo estos días, con lanzamiento de proyectiles contra los países aliados del Golfo, aliados de Estados Unidos y de Israel. Kuwait, Arabia Saudí, Qatar han sido objeto de esos lanzamientos, aunque parece que las baterías antiaéreas han rechazado los misiles iraníes, que sin embargo han conseguido llegar a Tel Aviv esta noche sin previo aviso de las alarmas. Han llegado al centro de la ciudad de Tel Aviv y también al entorno del aeropuerto internacional de Ben Gurión. Chipre no ha solicitado activar esa defensa europea. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión lo que ha hecho es pedir ayuda a los países de forma bilateral. Grecia fue el primero que respondió a esa solicitud y después el presidente francés Macron ha hablado por teléfono esta semana con países como Italia, Grecia o España para coordinar el envío de medios militares y proteger a Chipre, que este semestre ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea y que ya ha anunciado que cancela todas las reuniones previstas este mes en la isla. En Bruselas reclaman una solución diplomática al conflicto y están también ayudando a los 17 países que han solicitado asistencia para evacuar a los ciudadanos europeos que están en la región. Que Sánchez vaya a comparecer en el Congreso no convence ni al PP ni a Vox, a Abascal porque cree que será solo propaganda y a los populares porque lo que tenía que haber hecho, insisten, es pedir la autorización para enviar a la fragata española a Chipre. Porque han mentido a los españoles. Porque mientras decían no a la guerra, se estaba municionando una fragata aquí en España. El Parlamento se ha convertido únicamente en un escenario para que Pedro Sánchez acuda allí y suelte un rollo infernal de 1 o 2 horas. El Gobierno acusa al PP de dedicarse a crear falsas polémicas sin aclarar su posición. A veces errática, otras veces directamente servil sobre la posición de Trump y en otras ocasiones que ni siquiera conocemos. De Vox que nos digan qué le deben exactamente al señor Netanyahu y al señor Trump para querer que España se arrodille ante potencias extranjeras. E insisten en que la misión de la fragata es defensiva y de disuasión para ayudar en posibles evacuaciones. Sí, difícil, complicado el papel de Luis Montenegro en la rueda de prensa, que ha intentado hacer equilibrios mostrando su apoyo a Estados Unidos al mismo tiempo que ha afeado las críticas, las amenazas de Trump a España porque considera que ese no es el camino. Pedro Sánchez ha evitado el enfrentamiento, el choque directo con el presidente de Estados Unidos, aunque ha insistido en que la guerra es ilegal, en que es un error y ha calificado de galimatías el papel de la oposición aquí en España. Ve compatible el envío de esa fragata de la defensa de las fronteras con el no a la guerra. Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error. Hace 23 años, un presidente del Gobierno nos metió en una guerra ilegal, la guerra de Irak, y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo hoy he anunciado la comparecencia en las Cortes Generales para informar sobre la posición del Gobierno de España, que es precisamente la contraria. Que Sánchez vaya a comparecer en el Congreso no convence ni al PP ni a Vox, a Abascal porque cree que será solo propaganda y a los populares porque lo que tenía que haber hecho, insisten, es pedir la autorización para enviar a la fragata española a Chipre. Porque han mentido a los españoles. Porque mientras decían no a la guerra, se estaba municionando una fragata aquí en España. El Parlamento se ha convertido únicamente en un escenario para que Pedro Sánchez acuda allí y suelte un rollo infernal de 1 o 2 horas. El Gobierno acusa al PP de dedicarse a crear falsas polémicas sin aclarar su posición. A veces errática, otras veces directamente servil sobre la posición de Trump y en otras ocasiones que ni siquiera conocemos. De Vox que nos digan qué le deben exactamente al señor Netanyahu y al señor Trump para querer que España se arrodille ante potencias extranjeras. E insisten en que la misión de la fragata es defensiva y de disuasión para ayudar en posibles evacuaciones.
Y Donald Trump acaba de decir que no habrá acuerdo con Irán excepto el de una rendición incondicional. Lo dice en un mensaje en su red social cuando está a punto de cumplirse una semana del inicio de la guerra. Y sobre Cuba, el presidente de Estados Unidos sostiene que en un par de semanas irá a por este país. Lo dijo ayer en la Casa Blanca ante los jugadores del Inter de Miami y entre ellos Messi. Precisamente los accionistas del equipo de fútbol son hijos de exiliados cubanos. El gobierno de Donald Trump anuncia que no puede devolver el dinero de los aranceles que hace 2 semanas el Tribunal Supremo declaró ilegales. Lo ha anunciado la Oficina de Aduanas del país. Todas las empresas importadoras que se vieron afectadas por los aranceles recíprocos que Trump comenzó a aplicar el año pasado reclaman miles de millones de dólares a su administración. Muchas ya han anunciado que acudirán a los tribunales. Al no haber obtenido la mayoría requerida de la candidata propuesta, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. A pesar de que la presidenta extremeña en funciones no ha conseguido tampoco la mayoría simple en esta segunda votación, María Guardiola no se rinde con Vox. Ahora mismo me pondré en contacto con ellos para intentar cerrar una reunión lo antes posible. Para evitar la repetición electoral y poder reeditar su gobierno tiene hasta el 4 de mayo. No me planteo dar un paso al lado, porque sería traicionar también a toda esa gente que ha confiado en mí. La mano de Guardiola sigue tendida para llegar a un acuerdo y desde Vox no cierran la puerta, pero matizan. Solo votarán a favor cuando el pacto esté cerrado. El qué, el cómo, el cuándo y cuando tengamos todo eso arreglado, el quién. Y lanza este dardo a la cúpula del PP. Dígale esto, el que nosotros estamos dispuestos a su jefe de Génova y al señor Aznar, que tienen unas ganas enormes de que usted fracase. Pero desde Génova echan la culpa a los de Abascal, que dicen llevan una semana sin querer sentarse a negociar. Guardiola se habría a gobernar en minoría, pero eso no ha evitado que por primera vez en Extremadura todos los grupos de la oposición hayan votado en contra de una investidura en ambas ocasiones. El precio de la vivienda sigue superando límites nunca vistos. Jamás había crecido tanto en un año como en 2025. Subió un 12,7%, según el Instituto Nacional de Estadística. Supera las previsiones que había en estos últimos años. Por comunidades autónomas, el aumento estuvo en un rango entre el 10,9% de Cataluña y el 15,3% de Castilla y León. El problema, dicen los expertos, está en el desfase entre oferta y demanda. Hay mucha demanda y poca oferta. Y aunque el dato del año pasado supera incluso los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2007, niegan que estemos ante una situación similar. Yo diría que es todo lo contrario. La burbuja se produjo cuando había un exceso de oferta y mucha demanda. Aún así, las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual crecieron más de un 21% en 2025 y la previsión es que el precio continúe al alza. No tenemos demasiada perspectiva de que el precio de la vivienda pueda bajar en el 2026. Probablemente se ralentice el incremento y el 2026 se cierre con un incremento menor. Unos precios que no paran de subir y que, según el CIS, suponen la mayor preocupación para los españoles. El aviso lo ha dado un familiar del desaparecido a las 2:30 de la tarde. Los bomberos continúan buscando a un hombre, el desaparecido, que se ha visto sorprendido por el agua cuando intentaba cruzar con su furgoneta una riera. A esta hora, como decimos, los bomberos han localizado esa furgoneta, pero no al conductor que viajaba dentro, así que siguen trabajando en la búsqueda. 17 dotaciones de los bomberos con drones y también con el equipo subacuático. Un temporal de levante que en algunas zonas de Cataluña ha dejado acumulados de agua de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas y eso provoca pues que los ríos a esta hora bajen muy cargados de agua, así que Protección Civil sigue recomendando a la población extremar la precaución y sobre todo no acercarnos a zonas de ríos ni barrancos. La investigación se centra en saber qué falló, pero también en cómo se gestionó el aviso que este vecino dio al 112 sobre el mal estado de la infraestructura un día antes. Noté que el suelo se cimbreaba, se movía. Emergencias de Cantabria trasladó el mensaje a la policía local. El puente está roto. El que pase por encima se puede caer en las rocas. Al día siguiente la pasarela se hundió. 6 jóvenes fallecieron al caer sobre las rocas y solo una chica que permanece ingresada en el hospital de Valdecilla sobrevivió. El Ayuntamiento de Santander ha abierto un expediente sancionador al policía que recogió el aviso porque no actuó. La cadena de respuesta de un agente de la policía local ha fallado.
Según ha explicado la alcaldesa, se limitó a decir que no había equipos en ese momento y no se puso en contacto con ninguno de ellos. Dice que va a hacer una incidencia que no acaba haciendo la incidencia. Se constata que ni se puso en contacto con ningún equipo para ver si podía o no. El informe se trasladará al juzgado encargado de investigar el caso, que además analizará la responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura.